dando gracias a nuestro Dios por esta nueva oportunidad que nos otorga de tener la vida y la salud. Amén. Dios le bendiga en este día martes 17 de enero del 2023. Amén. Estábamos, hermanos, en el día de ayer concluyendo casi ya el libro de Hechos, capítulo 17. Amén. Tuvimos que dividirlo en tres partes. Concluimos con el capítulo 24, perdón, el versículo 24, donde Pablo está predicando el Evangelio a los griegos. Amén. Voy a retomar un poquito más arriba y del verso 22 para poder concretar bien la idea. Antes que todo, no se olvide que hoy día tenemos culto en el pasaje Trieste, 1457. Esto es en Cerro Navia. Le invitamos a usted a asistir en este día a exaltar y glorificar el nombre de nuestro gran Dios, Señor y Salvador, Jesucristo. Verso 22 del capítulo 17 dice: entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que soy muy religioso, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Había una inscripción en medio de los santuarios que ellos tenían. Recuerdo que los griegos tenían una diversidad de dioses, ¿cierto? Y Pablo, ¿cierto?, aprovecha esta situación para poder aclararles a ellos, ¿verdad?, esto con respecto al Evangelio. Y había una inscripción que decía: al Dios no conocido. O sea, tenía una cantidad de dioses con nombres, con figuras, ¿verdad? Pero había una inscripción, una leyenda que decía: al Dios no conocido. Y Pablo aprovecha esta situación y dice: al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. En este solo versículo, el apóstol Pablo narra la condición del hombre, desde que nace hasta que muere. Dice que de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. O sea, hasta cuándo ellos van a vivir está todo prefijado. Pero ¿quién hace esto? Dios. El Dios que ellos no conocían, que no era uno de esos dioses que ellos, hermanos amados, en los mitos contaban, sino que Pablo ahora no le está contando un mito, contando una realidad. ¿Y para qué hace Dios eso? Escuche bien, para que busquen a Dios. ¿Para qué? Para que busquen a Dios. Esto me suena en parte como el salmista Moisés habla en el Salmo 91, cuando dice que el hombre, que Dios vuelve al hombre hasta ser quebrantado, y dice: convertidos hijos de los hombres. O sea, hay un propósito. Dios siempre tiene un propósito con el hombre. ¿Cuál es el propósito real? Que el hombre sea salvo. Y lo aclara aquí, Pablo dice: para que busquen a Dios. Entonces la pregunta es: ¿para qué yo voy a buscar a Dios?
Buscar a Dios mientras Él pueda ser hallado, llamarle en tanto Él está cercano, deje el impío su camino y el inicuo sus malos pensamientos y vuelvas. El sentido de buscar a Dios, perdón, es para retomar, hermanos amados, la comunión que existía en el huerto antes del pecado. Porque antes del pecado había una comunión entre Dios y el hombre. Se rompió, ¿cierto? Producto del pecado. Y ese pecado que abundó, ¿cierto? Fue como un muro que fue, hermanos, extendiéndose, y creó la separación entre Dios y el hombre. Entonces, ahora Dios, ¿verdad? En su amor, en su misericordia, en su bondad, Dios hace cosas favoreciendo al hombre. El hombre piensa que Dios no le favorece. Por ejemplo, el hecho de enviar la ley. ¿Para qué es la ley? No era para, hermano, aniquilar al hombre, la ley era para ordenar al hombre. Ahora el hombre escasamente podía ser salvo por la ley. La ley no otorgaba la salvación. La ley era un ordenamiento, ¿verdad? Hablan de orden, ordenamiento, para que el hombre retome una vida ordenada. Entonces dice, para que busquen a Dios si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Recuerde que Dios es Dios omnipresente, está en todo lugar. No participa de todo, por supuesto. No participa de todas las cosas, pero sí está en todo lugar. Dice Pablo, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Como alguno de vuestros propios poetas también ha dicho, porque el linaje suyo somos. Porque en Él vivimos, nos movemos y somos, ciertamente. Es así. Siempre estamos delante de la presencia de Dios. Dios está en todo lugar, Dios observa todas las cosas. Por tanto, en Él vivimos y nos movemos y somos. Como Pablo dice, si vivimos, vivimos para Dios, y si morimos, morimos para Dios, sea que vivamos, sea que muramos, somos del Señor. Amén. Todos somos del Señor, porque todos somos criaturas en el contexto real, criaturas, amén, de Dios. Por tanto, hermanos amados, Dios tiene el poder sobre nosotros. Dios tiene la autoridad sobre nosotros porque Él nos creó, nos formó y nos hizo. La criatura, ¿cierto? Que es mundanal, recibe el llamado del Señor de una u otra manera. ¿Para qué? Para cumplir el propósito. ¿Qué propósito? Dios no quiere que nadie se pierda. Dios quiere que los hombres, todos los hombres, hermanos amados, se vuelvan a Él. Entonces, siendo pues, escuche, linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o a plata o a piedras, escultura de arte y de imaginación de hombre. Siendo del linaje de Dios, de hecho, a imagen y semejanza, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a estas cosas. Hoy día el hombre corta un árbol, como dice en Jeremías, hace esto, otro, y de lo sobrante hace un Dios. De lo que sobró se hace un Dios. Y para más remate se inclina sobre ese Dios que creó. Esa es una manera muy irracional de pensar. Es una manera muy ilógica, como dirían los griegos, de pensar de que algo que es de la naturaleza, a la cual yo, permitido por Dios, tengo el gobierno, eso venga a ser mi Dios. Es absurdo. Y Pablo lo está explicando porque la filosofía griega decía eso. La filosofía griega tenía, ¿verdad?, una diversidad de dioses, tenía un pensamiento que era diferente, el pensamiento griego era totalmente diferente al pensamiento hebreo. Por ejemplo, los griegos pensaban en el politeísmo, o sea,
no pensaban en un solo Dios. Tampoco ellos creían en la resurrección de muertos, y lo va a decir aquí el apóstol Pablo. Entonces Pablo le está explicando que siendo nosotros el linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad de Dios es esa, porque nosotros nos hacemos idea de Dios. Muchos, ¿cierto?, describen a Dios como un hombre de barbita, pelo blanco, largo, o como un viejito sentado en un trono, ¿verdad?, que ya está envejecido. ¿Mm? No, 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 porque si vamos al Apocalipsis, el apóstol Juan, estando ahí, vemos cuando ve la visión, y recuerde que Juan era el que se recostaba en el pecho del Señor. Entonces, cuando Juan ve la visión, dice que vio a uno semejante al Hijo del Hombre, o sea, no conoció a Cristo. Ahora ahí en Apocalipsis no lo conoció, porque Cristo estaba en todo su esplendor y gloria, y por eso dice que es semejante al Hijo del Hombre, en figura. ¿Mm? Entonces, no debemos pensar como piensan los griegos, hermanos amados, en la diversidad de dioses que ellos tienen. La cultura griega, hermano, impactó en muchas culturas, en la cultura romana, en el imperio decadente de Roma. Y por eso que usted ve que la iglesia romana, la que se dice ser católica, apostólica, está llena de figuras, figuras de ángeles, figuras de muchas cosas. ¿Por qué? Porque no han entendido lo que el apóstol Pablo enseña a través de esta carta. Pero Dios dice, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Aquí hay dos puntos importantes, el de la idolatría, ¿cierto?, de la diversidad de Dios, de entender que hay un solo Dios, ¿verdad? Y el otro, hermanos amados, que Dios en su amor, en su misericordia, pasa por alto la ignorancia, a fin de que el hombre se arrepienta. Dios le está dando opción al hombre de arrepentirse. Hoy día muchos partieron del escenario de esta tierra, pero se fueron, hermanos amados, sin el perdón de su pecado. Entonces, al igual que lo que dice Eclesiastés, Dios le está dando un tiempo al hombre. Todo tiene su tiempo, todo tiene su hora. Le ha prefijado el orden de los tiempos. Yo no sé cuántos años tiene usted, pero lo que sí sé, que Dios le ha dado tiempo para que usted se arrepienta, para que usted retome la comunión con Dios. Sí, porque nosotros estamos en deuda con Dios. El pecado es una gran deuda, impagable, impagable. Jamás nosotros con una obra vamos a lograr, hermanos amados, pagar lo que Dios nos hizo. Así que ni piense, ni piense, ni lo piense, porque el pecado es grande y el sacrificio fue mayor. Cuando el pecado abundó, la gracia sobreabundó. Y en esto tenemos que agradecerle a Dios por su misericordia. Dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos de haberle levantado de los muertos. Dios ha fijado un día en que va a enjuiciarnos a todos. Sí, todos seremos enjuiciados. Dios enjuiciará a todo hombre. Él determinó un día. Y bueno, el Apocalipsis dice, habla de ese día. Luego termina, Pablo concluye, pero cuando lo oyeron, cuando oyeron de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Así Pablo salió de en medio de ellos, más algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el Areopagita, y una mujer llamada Dámaris y otros con ellos. Bien, los hombres que estaban ahí por delante, ¿verdad? Los filósofos, los grandes pensadores, escucharon a Pablo. Todo lo que Pablo habló está de acuerdo a la Escritura. Pablo no se sale ninguno de los márgenes de la Escritura, ¿verdad? Pero
cuando llega Pablo a la exhortación final en cuanto a la resurrección de los muertos, esto detuvo todo, la conversación, todo lo que Pablo podía haber expuesto a esas escrituras. ¿Por qué razón? Porque ellos no, hermanos amados, creían en la resurrección. Que menos pensaba el hombre, y sobre todo la filosofía griega, es que usted podía resucitar. Y era una lógica común. ¿Por qué? Porque en la idea que ellos tenían, hasta ahí, ninguno había vuelto de la muerte. Pero ignoraban que Jesús sí había vuelto de la muerte. Y antes de la muerte de Cristo y la resurrección, hubieron tres, por decirlo así, tres primicias, que fue el hijo de la viuda, el hijo de la viuda, bien digo, que no aparece el nombre, la hija de Jairo, la pequeña, de aproximadamente 12 años, y Lázaro. Entonces hubieron, hermanos amados, tres primicias que Israel pudo contemplar. Sí, porque cada una de las resurrecciones, hermanos, trajo de lo suyo. Y la mayor fue la de este hombre llamado Lázaro, que fue después de 4 días. O sea, hermano, mire, ¿por qué causó tanto revuelo esta situación de la resurrección de Lázaro? Porque pasaron 4 días. Había muchas creencias, hermano, en aquellos tiempos, muchos pensamientos, por eso le decía hablar de los pensamientos griegos y los pensamientos hebreos, que pasaban por la mente del hombre, tratando de descubrir, tratando, hermano, de justificar la situación que sucedía, valga la redundancia, alrededor. Entonces habían pensamientos, habían tradiciones, habían cosas que estaban en la mente del hombre. Lázaro estuvo más de 4 días ahí en el sepulcro y Dios lo resucitó por medio de Cristo. Entonces es difícil para el hombre natural, o es imposible, que el hombre pueda creer si Dios no le da la luz, si Dios no le da el entendimiento. Por eso es que hay mucha gente, miles de gente que tiene solamente una religión, no tiene a Dios. Y su creencia es vana, vacía, porque no están creyendo en la dirección correcta. Y la dirección correcta está en el libro de Dios, llamado, como nosotros lo conocemos, llamado la Biblia. Entonces, hermanos, cuando Pablo le habla de la resurrección, ya dijeron, otro día te oímos. ¿Por qué? Porque Pablo profesaba de que Cristo había resucitado y que un día iba a volver por su iglesia. Algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el Areopagita, y una mujer llamada Damaris, y otros con ellos. Ya está hablando de más de uno. Por tanto, hermanos, el trabajo que Pablo hace aquí en Atenas, ¿verdad? No es en vano. No es en vano. Pablo se confronta con una filosofía de pensamiento tremendamente fuerte. ¿Sí? Sí, porque los pensamientos griegos son fuertísimos. Entonces, Pablo tiene la valentía de entrar al Areópago y proclamar a Jesucristo. Pero no todos creyeron. No todos creyeron. Aquí menciona solamente a 2 por nombre y una cantidad que no sabemos la cantidad. Como por ejemplo pasó en el día de Pentecostés, que no habla de 3.000, de 5.000. Y ahí creo que por la escritura ya no habla más de cantidades. Entonces vamos concluyendo el capítulo de 17 del libro de los Hechos,
meditando en esta situación. Pablo confrontó la filosofía griega y Dios lo respaldó. Amén. Dios lo respaldó maravillosamente. Bien, hermanos, hemos llegado al final de nuestra jornada. Decirle que mañana, si Dios así lo permite, estamos nuevamente en este programa. Ayúdenos el Señor dándonos la fuerza necesaria para poder así, hermanos, transmitir una vez más. Un saludo para todos los santos en el nombre de Jesús, y para los que todavía no han entrado a este camino, quiero decirle que la puerta está muy, pero muy abierta para que usted entre, ¿cierto?, a la salvación. Que Jesús le bendiga esta mañana, le guarde de todo mal y que su presencia sea